saber que estás allí. Es una verdadera alegría, un privilegio, un gozo que vos estés escuchando esto. Si usted quiere, ya para ir a ver lo que nos toca hoy, lo que Dios puso en mi corazón, hoy no es día de reunión, pero bueno, estamos acá y bueno, queremos, porque Dios puso algo en mi corazón. Yo quiero que busques en tu Biblia el libro de Joel, en el capítulo 2. Vamos a estar meditando la palabra del Señor ahí. Sole, Franco y Dylan. Saludos, pastor, lo estamos extrañando. Yo también los extraño, realmente. Pero bueno, esto, como entendemos, no va a durar para siempre. Y mientras más rápido aprendamos y nos volvamos a Dios y hagamos lo que Dios quiere, esto va a pasar cada vez más rápido. Así que contentos, a pesar de esto, ¿no? De esta incomodidad, pero aprendiendo también cosas nuevas. Gloria a Dios. Si usted lo encontró, vamos a mirar versículo 12 allí. Vamos a leer algunos versículos de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchísima gente dando me gusta. Estamos contentos con eso también. Gloria a Dios. Si estás haciendo un video en grupo y estás uniendo a personas, hacenos saber. Y vamos a leer en el nombre de Jesús. ¿Lo tenés? Joel capítulo 2, versículo 12 dice esto. Ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamentos. Rásguense el corazón, no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor su Dios. Toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea solemne, congreguen al pueblo, purifiquen la asamblea, junten a los ancianos del pueblo, reúnan a los pequeños, a los niños de pecho, que salga de su alcoba el recién casado y la recién casada en su cámara nupcial. Lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar, y digan: compadécete, Señor, de tu pueblo, no entregues al oprobio tu propiedad, para que las naciones no se burlen de ella. ¿Por qué habrán de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Aleluya. Marcelino, bien, gloria a Dios. Ahí estamos, Lady y su familia. Muy bien, la familia también de Charlie está, Lorena, gloria a Dios. Miramos entonces algo. Yo ahora, háganos saber que usted está ahí. Solamente no lo voy a poder nombrar para no distraerme, ya estoy grande. Y bueno, no tengo la misma capacidad de antes. Muy bien, miramos la palabra del Señor entonces. Joel está llamando al pueblo en al arrepentimiento. Si usted mira el contexto de Joel, para que entendamos un poco la situación en la que él está ministrando, habían venido 3 situaciones complicadas y esto había llevado varios años. No es que fue algo cortito lo que pasó en el pueblo de Israel, porque cuando Dios habla de la restauración, Él va a hablar de los años que comió la langosta en sus distintas etapas. ¿Y qué pasó? Bueno, la primera fue que vino una invasión de langostas, fue seguida por una sequía, y esa sequía trajo como consecuencia, cuando usted mira el capítulo 1, que los pastos del desierto, los pastos de los pastizales se incendiaran. Ahora, esto había traído en el pueblo algunas cosas bien interesantes porque era una devastación. Lo único que faltaba
al pueblo de Israel era Sabina, diciéndole llueve sobre mojado. Pues, langostas, sequía, y como consecuencia de la sequía, el fuego también produce una devastación. Ahora, muy interesante porque el pueblo llega a un estado donde si usted mira en el capítulo 1, pero yo no lo busque, el versículo 8 dice que el pueblo comenzó a gemir como las palomas, es decir, se había ido la alegría, se había ido toda forma de gratitud, de gozo en el pueblo, porque empezó a escasear la comida. Los borrachos lloraban y gemían también porque se había terminado el vino. El pueblo estaba allí en una situación tan calamitosa que ni siquiera podían no tenían ni siquiera para dar ofrendas a Dios, para sacrificar cosas a Dios, y por lo tanto empieza también a verse perjudicado el sacerdote, que era el que vivía de esas ofrendas y de esos sacrificios. Ahora, la parte, digamos, agropecuaria devastada, es decir, todos desesperados, los que tenían viña, los que sembraban los campos, pues no había quedado nada, ¿no? Y llega a decir Joel que la alegría de la gente se marchitó. Muy parecido, si uno quiere, a lo que pasa hoy, aunque vamos a dejar de hablar un poco del coronavirus, porque esto es aplicable a todo tiempo. Ahora, Dios, si usted mira capítulo 1, después lo quiere hacer, Él desde el versículo 13, Él lo llama al arrepentimiento, al sacerdote, a los borrachos, a todos. Dice, muchachos, esto se arregla solamente con el arrepentimiento. Pero sin embargo, como leíamos recién, capítulo 2, Él vuelve a hacer un llamado a estos hombres y otra vez vuelve a insistir con la necesidad de un arrepentimiento. Y note algo, Él le dice, vuélvanse a mí y rasguen su corazón, no las vestiduras, que era una costumbre que ellos tenían. Una manera de mostrar dolor era rasgarse un poquitito la ropa, y debajo de eso ellos tenían puesto lo que se llama un traje de silicio, que lo que hacía era manifestar luto. Entonces, ellos están frente a una situación difícil, ellos van a orar y exteriormente muestran la tristeza. Sin embargo, Dios está diciéndole y corrigiéndole una visión equivocada. ¿Por qué? Ellos habían ido a orar, ellos se habían rasgado las vestiduras, estaban mostrando tristeza y luto, pero ¿cuál era el error? Ellos estaban mostrando tristeza y luto por causa de la situación. Los borrachos, ¿por qué fueron al templo a llorar? Porque no había vino. La gente fue a llorar porque la economía estaba destrozada. Ahí no era un virus, no era una enfermedad. La economía, había hambre, estaban, como dicen otros profetas, a diente limpio, es decir, no había alimentos, había venido la sequía, escaseaba el agua, el fuego había consumido lo poco que quedaba. Y el corazón de la gente, entonces, se volvió aparentemente a Dios, porque fueron y seguramente una gran reunión de oración en el templo, en las ciudades. La gente que escuchó al profeta estaba ahí buscando a Dios, pero con una visión equivocada, porque ellos lloraban por la solución de la situación, pero no por la raíz del problema. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando Jesús maldijo a la higuera, se secó desde la raíz a las ramas. Dios es un Dios que cuando ataca el problema, no se la pasa cortando árboles, sino atacando raíces del problema. En el caso de esta situación, el pueblo estaba atravesándola
por causa de la condición espiritual que ellos tenían. Por eso Dios insiste que no basta con una expresión religiosa de oración que solamente va a buscar a Dios por la situación. Hoy estamos viendo en España, en distintas partes de Centroamérica, Latinoamérica, en países donde el ateísmo estaba completamente instalado, vemos reuniones, vemos médicos convirtiéndose o por lo menos orando. Ahora, yo lo que tengo que entender y lo que Joel quería hacer entenderles, que la situación, lo único que estaba buscando era un cambio en la condición. El otro día escuchaba al pastor Dante Gebel y él decía, cuando atravesamos crisis como estas, él refiriéndose al virus que tenemos, hoy esta pandemia, él decía, lo único que Dios quiere es que nosotros recordemos y nos volvamos a la senda antigua de la búsqueda de Dios, del arrepentimiento. Y créame que Dios no es un Dios que se complace en afligir a la gente. Pero si Dios habla, como le pasó al pueblo de Israel, que le venía hablando, bueno, llegó un momento en que Dios tuvo que cambiar la metodología. Ahora, Dios no aflige porque a Él le agrada maltratar a la gente. Dios lo que está buscando es un cambio de condición. Dios no quiere cambios exteriores. Dios quiere el cambio del corazón de la persona. Mañana, si Dios me lo permite, mañana en el tiempo normal de comunión, que va a ser allí a partir de las 7 de la tarde, le voy a hablar un poco más de esto. Pero Dios lo que está buscando y tratándonos de hacer entender con este cambio brusco de la situación, con este problema que obviamente no solamente afecta el cuerpo, afecta los sentimientos, afecta y va a afectar la economía. Ahora, Dios lo que está buscando es un cambio de condición. Que nosotros, como dice el libro de Eclesiastés, en este tiempo de dificultad meditemos por qué nos está pasando, qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque las crisis, vengan de donde vengan, sean de Dios o sean del diablo, tenemos que entender que lo que están buscando o está buscando Dios a través de la crisis es que se provoque un cambio. Es que en mi vida haya una transformación, que Dios haga algo en mi interior que luego se vea reflejado en lo exterior. Hoy hay un debate, esto viene de Dios, viene del diablo, cómo oramos, reprendemos, hacemos esto, hacemos aquello. Lo importante es que la crisis está. Y lo que Dios está esperando en esta crisis de vos y de mí es que vos y yo cambiemos. Es que vos y yo podamos cambiar y provocar un cambio en nuestra vida, que busquemos ese cambio, mejor dicho, no lo podemos provocar nosotros, pero que nuestra voluntad esté abierta a que Dios nos transforme. No hay duda que Dios nos quiere enseñar algo, yo creo que nos quiere enseñar algo a nivel sociedad, pero usted y yo no podemos salir de esta crisis de la misma manera. Algo tiene que cambiar en nuestra vida, en nuestra relación, en nuestra revelación, en nuestro entendimiento, en nuestro trato con Dios, con la iglesia, con el pastor, con los líderes. Algo tiene que provocar, porque para eso Dios permitió esta crisis. Yo no sé si el mundo va a cambiar. Hay muchos que están con esa esperanza. Yo no sé qué va a pasar con el mundo. Lo que sí sé es que Dios está queriendo provocar, así como quiso provocar. Y si usted mira los versículos siguientes, usted se va a dar cuenta que en el pueblo de Israel hubo un cambio, porque Dios habla de una restauración. Dios lo que quiere provocar es ese cambio.
de condición. A nosotros como seres humanos nos preocupa más la situación que la condición. Y hay un ejemplo muy claro en la palabra de Dios. Un hombre que tenía la promesa, la bendición de Dios, que sobre él estaba la gracia, que se llamó Jacob. Jacob durante mucho tiempo, a pesar de que era un llamado por Dios, no se comportó como un llamado de Dios, engañó a su padre. Su bendición venía desde el vientre, porque él estaba en el vientre de la madre, y Dios declaró la palabra que Jacob iba a ser el líder de esa familia, que el mayor, el hijo mayor, al cual le correspondería la bendición y la autoridad y la bendición mesiánica, como era en el caso de Israel, le iba a servir al menor. Es decir, la bendición estaba sobre Jacob, pero Jacob siempre usaba métodos no muy santos para rebuscársela en la vida, hasta que llegó un momento en que su vida estuvo en peligro y él tuvo que huir, vivir lejos de su tierra, pero en un momento Dios le habló que tenía que volverse, y él se vuelve, y como él había actuado mal y había sembrado muy mal, su hermano Esaú estaba con toda la bronca, y cuando se entera que él vuelve, sale a recibirle con un grupo grande de hombres. Obviamente no era una embajada de paz, y Jacob lo sabía. Entonces, en el capítulo 32, si usted después los quiere buscar, Génesis capítulo 32, él está allí orando a Dios y está diciéndole: mira, líbrame de la mano de Esaú, mi hermano Esaú, y esto y que lo otro. Pero dice que cuando llegó la noche, él estuvo a solas con Dios. Y ahí tuvo un encuentro personal con el Señor. La primera oración, Jacob manifiesta: Señor, mi problema es Esaú, hace algo con Esaú. Y la Biblia no lo dice, pero habrá dicho: Señor, fuego del cielo, que se caigan del caballo, lo que sea, con tal de que Esaú no pueda hacer su plan. Pero Dios no tenía problemas con Esaú, porque yo ya te anticipo esto: Dios no tiene problema con la situación. El problema de Dios no era Esaú, el problema de Dios era Jacob. Entonces dice la Biblia que luchó con Dios, y los profetas dicen que él se humilló y lloró y le rogó. Hasta que cuando amanecía, el ángel le dijo: yo me tengo que ir. Y él lo abrazó y le dijo: de acá no te vas hasta que no me bendigas. Hace muchos años atrás cantábamos un coro que decía: Jacob luchó por un ángel, fue por una bendición. Y Jacob está luchando allí. Y Dios en ese momento lo enfoca y le dice a Jacob: Jacob está luchando, está abrazado con el ángel, y le dice: bueno, ¿cómo te llamas? Y usted sabe, el nombre Jacob indica que él era un suplantador, un traidor, un engañador, un mentiroso. El ángel no sabía que Jacob se llamaba Jacob. ¿Con quién fue a pelear el ángel? Ahora, ¿cuál era? ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque Jacob tenía que declarar quién era él. Y cuando él le dice su nombre, inmediatamente Dios le dice: ya no te llamarás Jacob, ahora te vas a llamar Israel, aquel que lucha con Dios, aquel que ahora va a luchar al lado mío. Lo que dice la palabra de Dios entonces también, que el ángel le tocó en el costado de su muslo, donde se encaja el muslo, se le contrajo un tendón, por lo tanto la pierna se le acortó, y él comenzó a renguear desde ese día. Ahora, tremendo lo que pasó cuando él se da cuenta que el problema de Dios es él. Porque Dios le cambia el nombre, y al cambiarle el nombre le está dando identidad, una identidad nueva. Y por lo tanto las armas que él va a usar ahora no van a ser las mismas. Se va a producir un cambio en su caminar, su identidad cambió, y porque cambió su identidad, cambió su caminar, ahora renguea.
Y ahora también sus armas no van a ser las mismas, porque ahora él se da cuenta que no tiene necesidad de pelear en la batalla, porque ahora Dios está peleando por él. Y hermano querido, Dios no tiene problema con situaciones, porque las situaciones Dios las cambia de un momento a otro. Él tiene poder para hacerlo. Si usted mira el libro de Ageo, el libro de Ageo también nos muestra una situación difícil del pueblo de Israel. Pero era difícil no porque a Dios lo afecte la economía, era difícil porque el pueblo no estaba haciendo lo que Dios le había pedido, que era construir el templo. Cuando se levantan Ageo y Zacarías después de 16 años de parálisis en la obra, ellos se levantan y Ageo da un mensaje poderoso y le dice: muchachos, les está yendo mal en la vida, les está yendo mal en la economía, porque ustedes no están haciendo la voluntad de Dios. Vuelvan a trabajar, vuelvan a echar los cimientos, edifiquen, porque Dios va a estar con ustedes. La Biblia dice que en un momento Zorobabel y Josué recibieron ese mensaje y por la fe se pusieron a trabajar en los cimientos. Y capítulo 2, verso 18, el libro de Ageo dice: miren, no es tiempo de sembrar, no es tiempo de que tengan cría los animales, pero no importa. Yo a partir de este día los bendeciré. Pero si la situación seguía siendo complicada, no importa. Dios no tiene problema con nuestra situación cuando yo estoy dispuesto a cambiar mi situación. Cuando hubo gente que cambió su actitud, Dios no tiene problema en cambiar la situación, porque las situaciones están bajo la autoridad y bajo su dominio. No hay nada que se escape de él. El problema es que yo entiendo que muchos de los problemas que yo tengo a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel económico, no son otra cosa muchas veces que el resultado de mi condición, de mi forma de vivir, de pensar, de entender, de evaluar. Entonces eso me lleva a tomar decisiones malas. Ahora, cuando yo reconozco eso y me vuelvo, para Dios no hay ningún problema con mi situación. Porque la situación Dios las transforma. Capítulo 10 de Juan, usted va a encontrar un ciego. 9 de Juan, usted va a encontrar a un ciego de nacimiento, 40 años ciego o un poco más. Jesús, los discípulos pasan y dicen: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? No, este está así para que se manifieste en la obra de Dios. Y la Biblia dice que Jesús le puso barro en los ojos, lo mandó a lavarse, le pidió una actitud de fe a ese ciego, y ese ciego fue sanado instantáneamente y se terminaron los 40 años de ceguera, se terminó la pobreza para él, se terminó el andar mendigando. Ahora la situación cambió en un instante y vuelvo a decirle, ahí no era un problema de su pecado. Pero dice la Biblia que cuando lo volvió a encontrar, ese ciego creyó en Jesús. Dios tenía un plan y yo por eso te digo, la crisis puede venir del diablo o de Dios. Pero si vos y yo entendemos que el propósito de Dios es provocar un cambio en lo que yo soy, porque si yo cambio, si Dios puede transformar mi interior, entonces voy a poder ver que la situación alrededor mío va a cambiar. Cuando usted mira, y Jesús le cambió la vida a tanta gente, a leprosos, a ciegos, a paralíticos, tipos que llevaban 38 años. Y a muchos sí le dijo primero, cuando se lo traían en camilla, tus pecados te son perdonados. O le dijo a la otra mujer, tu fe te ha salvado. Y muchos no entendían y decían, pero este está loco, ¿cómo va a decir eso? Eso le corresponde a Dios. Este lo que necesita es que lo sanen, pero realmente Jesús veía que el problema era su condición, no su situación. Y de la misma manera, si vos y yo podemos entender nuestra situación, nuestra condición,
Ahí está la clave. ¿Qué es, Señor, lo que me querés enseñar? ¿Qué es lo que querés provocar en mí? Y hermano, quiero decirte algo. Si vos y yo entendemos lo que Dios quiere hacer en este tiempo y le abrimos nuestro corazón, porque lo que Dios necesita para cambiarnos no es tu fuerza, no es tu sabiduría, no es tu inteligencia, no hay nada que pueda cambiar. Jeremías dijo, entiendo, Señor, que el hombre no puede enderezar los pasos. Solamente Dios puede cambiar mi condición, mi vida interior. Dios solamente puede transformar una vida. Pero ¿qué necesita para transformarla? Que yo reconozca, que yo entienda que lo que Dios está queriendo producir es lo que me hace falta y me rinda a su voluntad y le diga, Señor, lo que querés hacer, hacelo. Lo que vos quieras provocar, provocalo. Lo que vos quieras realizar, realizalo. Porque así, mi hermano querido, así, mi hermana querida, es como obra Dios. Y en esta crisis Dios se está transformando y Dios se está revelando. Y yo sé que para muchos su vida no va a ser la misma. Le vuelvo a decir, yo no puedo garantizar que el mundo vaya a cambiar. No puedo garantizar que el 100% de los que vienen a la iglesia aprovechen este tiempo y cambien. Pero hay muchísimos a los cuales Dios se va a manifestar y le va a revelar. Y si usted le permite a Dios tratar con esa área de su persona, de su voluntad, que no se sujeta a Dios, que no está allí conformándose a lo que Dios tiene, yo quiero decirle, mi hermano querido, mi hermana querida, que Dios va a provocar un cambio. Y cuando yo cambio por la gracia de Dios, entonces va a venir la gloria. Entonces la situación va a cambiar. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Muchos hoy están a lo mejor en la etapa de humillarse delante de Dios por la situación. Pero esta situación tiene un límite. Esta situación va a dejar de ser. Esta situación va a pasar. Esta situación no va a durar para siempre. Y ojalá usted sea de aquellos no que están clamando por la situación, sino pidiéndole a Dios, Señor, mostrame cuál es el cambio, qué es lo que vos querés agregar a mi vida, qué es lo que vos querés añadir, Señor, a mi corazón, qué es lo que vos querés que crezca, que avance, que progrese. Lamentablemente, el otro día escuchaba al pastor Silvio de allá de Concordia en una de sus predicaciones y él decía que mucha gente hoy está orando y prometiéndole cosas a Dios y diciéndole, Señor, cuando esto pase. Pero después de que esto pase se va a ver quiénes lloraban por la situación y quiénes lloraban por la condición. Porque, ¿sabe? El otro día leí en Facebook una frase que decía, cuando vienen tiempos de guerra y todos los gobiernos del mundo están diciendo que estamos en guerra. La frase decía, cuando vienen tiempos de guerra, Dios es recordado y el soldado honrado. Cuando pasa la guerra, Dios es olvidado y los soldados despreciados, olvidados, menospreciados. Esto va a pasar. Ojalá que esta crisis, cuando pase, nos permita ver a Dios, ver a mi prójimo, ver a mi pastor, ver a mi líder, ver la vida de una manera diferente. Que Dios pueda permitirme entrar en un cambio de mentalidad del corazón. Que Dios pueda en este tiempo tratar conmigo como el barro en las manos del alfarero. Yo sé que Dios quiere tratar con nosotros. Y te vuelvo a decir, no te hagas problema por la situación. La situación Dios la cambia así. Permitile a Dios que Él transforme tu corazón. Que Él transforme tu vida, que Él transforme mi vida.
No digas, Señor, yo lo voy a hacer. No, Señor, por favor, en tu gracia transformame. Dame la fuerza, dame la capacidad, aumenta mi fe. Lo que vos quieras, lo que vos entiendas que Dios está provocando. Ayúdame a mirar las riquezas de otra manera. Ayúdame a mirar mi familia, mi vida de otra manera. Hacé como Jacob, si tenés que afirmar mi identidad, si vos te identificás como Jacob, un llamado de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un bendecido por Dios, un prosperado por Dios, como lo era Jacob. Pero esta crisis te desubicó o algo y vos estás entendiendo que hay cosas que Dios quiere transformar, que no estuviste caminando correctamente, que no estuviste usando las armas correctas, que no permitiste que Dios te defendiera y peleara por vos. ¿Por qué no haces como Él en esta noche? Yo necesito ser transformado. Yo necesito ser cambiado. Me impacta la frase del apóstol Pablo en Filipenses 3, cuando él dice, yo todavía no lo he logrado. Una cosa hago, me olvido de lo que está atrás, me enfoco en lo que está delante porque quiero alcanzar el llamamiento de Dios. Dios nos ayude a pensar que ya el modelo está terminado. Hay muchas cosas que Dios puede mejorar, hay muchas cosas que Dios puede cambiar, hay muchas cosas que Dios puede transformar. Y yo quiero animarte en esta noche, que esta crisis, en vez de alejarte, en vez de deprimirte, de angustiarte, te lleve a preguntarle, Señor, ¿qué es lo que vos querés? Es un llamado que Dios te dio y no obedeciste. ¿Qué está pasando? Pero que en esta crisis te sirva para decir, Señor, sin vos nada puedo hacer. Yo necesito ser cambiado por tu Espíritu Santo. Y cuando Él tiene nuestra voluntad, cuando Él tiene mi ok, Él va a ir directo a ese problema y lo va a solucionar. Dios lo va a solucionar. Es un problema en tu carácter, en tus sentimientos, en tus pensamientos. Hay sentimientos que te están atando y que te están amargando la vida. Entregáselos a Dios. Hay rencores en tu vida que están atándote. Entregáselo al Señor. Si hoy vos entendés que ese rencor no te está permitiendo estar en la condición que Dios quisiera, yo quiero animarte en esta noche a que te unas en oración conmigo y cada vez que ores, pedile por la misericordia de Dios, pero hacé como Jacob, mírate para adentro. Vuelvo a decirte, ninguna situación es un problema para Dios. Dios cambia las situaciones. Si vos vas a mirar un poquito más abajo, cuando seguís leyendo, se ve que hubo un cambio de actitud, porque el versículo 18 dice, entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Eso lo produce el cambio de condición. Cuando vos y yo, en vez de porfiar con Dios, nos rendimos. Y le respondió el Señor y les dijo, miren, les enviaré cereales, vino nuevo y aceite hasta dejarlos plenamente satisfechos. No volveré a entregarlos a la vergüenza entre las naciones. Dice después, no temas tierra, sino alégrate y regocíjate, porque el Señor hará grandes cosas. No teman animales del campo, porque los pastizales reverdecerán, los árboles producirán su fruto, y la higuera y la vid darán su riqueza. Alégrense, hijos de Sión, regocíjense en el Señor su Dios, que a su tiempo les dará la lluvia de otoño. Les enviará la lluvia, la de otoño y la de primavera, como en tiempos pasados. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite, y les compensaré a ustedes, escuche, por los años en que todo lo devoró
ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes. Versículo 26, comerán en abundancia, alabarán el nombre de Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Lo que llevó años que ellos entendieran que el problema no era afuera, era adentro. La Biblia dice que cuando un hombre, sus caminos le agradan a Dios, sus enemigos estarán en paz con él. Ahora Dios nota el cambio de actitud y cambia la situación. Así que en este momento, queridos hermanos, saludamos a Viviana Míguez, también a María Ramírez. Vamos a orar. Vamos a buscar el rostro del Señor. Y quiero animarte, cada vez que te acerques a Dios, no vayas a orar por tu Esaú. Se llame depresión, angustia, enfermedad. Ora por el Jacob que todos tenemos adentro, que necesita ser cambiado, que es llamado por Dios, que ha sido bendecido por Dios, que es guardado por el Señor, pero que a veces recurrimos a cosas no muy santas. Yo quiero animarte por esto. Tengas un Peniel en tu casa, como lo tuvo Jacob, un encuentro cara a cara. Dios se va a encargar de la situación, sea económica, familiar. Oremos en el nombre maravilloso de Jesús. Padre, te damos gracias por ese nombre que es sobre todo nombre, por esa sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, en esta noche queremos humillar nuestro rostro delante de ti y pedirte que en el nombre precioso de Jesús derrames sobre nosotros tu revelación, que nuestros ojos se abran y que podamos, Señor, humillarnos delante de tu presencia y permitir que tu Espíritu cambie y transforme todas aquellas cosas que no son agradables, como tantas veces te rogó el salmista, limpianos. Crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto, un espíritu noble nos sustente. Señor, en el nombre de Jesús, entendemos, Señor, que en nuestras actitudes son las que determinan después nuestros actos y eso determina nuestro futuro. Nosotros queremos tener un futuro como el que vos planificaste. Señor, oro para que tu mano gloriosa esté dando entendimiento, Señor, y que a partir de este momento esas situaciones que nunca fueron conquistadas, que siempre nos hicieron vivir en derrota y angustiado y dieron la oportunidad al enemigo de preguntar dónde está tu Dios, sea quebrantada, que vengan, Señor, en este tiempo, un tiempo de refrigerio y de tanta gloria y gracia espiritual para tu pueblo. Señor, quebranta esas situaciones por causa de nuestro arrepentimiento. Señor, en el nombre precioso de Jesús, perdona nuestros pecados, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Perdona esos sentimientos negativos, esos pensamientos, Señor, que están manchados, que no son puros. Señor, en el nombre precioso de Jesús, oro para que tu presencia, Dios, como hiciste en aquel momento, como hiciste con tantas veces cuando caminaste en esta tierra, podamos oír, Señor, que tú nos dices, tu pecado es perdonado, levántate y anda, toma esa situación que te tuvo atado y camina en el nombre de Jesús. Papá, te lo pido para la gloria de tu nombre. Rompe toda cadena y todo yugo, porque el yugo, tú dijiste, se pudrirá a causa de la unción. Trae sobre la iglesia un avivamiento, un despertar, un toque de gloria. Yo bendigo en esta noche a mi hermano, a mi hermana, y pido que la gloria y la gracia de Dios puedan estar sobre su vida, familia, Señor, sobre su corazón, guiando sus pensamientos, sujetando y quebrantando todo temor en el precioso
y maravilloso nombre de tu Hijo Jesús, al cual le damos la gloria, la honra y el poder. Señor, cambia nuestros corazones. A llevarnos, Señor, a ser de la forma que tú quieras. Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Yo bendigo a cada hermano y hermana. Bendigo a aquellos, Señor, que están con una necesidad. Oro para que tú les bendiga y los consueles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Entonces, Darío, Alejandra, Bordiñón, gracias, hermanos, gracias. Nos pone contentísimos. Mañana vamos a seguir hablando acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Así que mañana, 7 de la tarde, arrancamos 10 minutitos antes. Yo ya me conecto para que usted pueda manifestarse. Gracias, hermano, por estar ahí. Dios te bendiga. Si querés, aquellos que quieran hacer llegar sus donativos, mañana de 9 a 11 en el templo va a haber uno de nuestros líderes mayores que va a estar llevando adelante y recogiendo, recibiendo esas donaciones, las ofrendas o diezmos que usted quiera dar. Dios te bendiga. Seguimos orando, seguimos buscando al Señor, sabiendo que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta mañana.